Vamos a partir entonces. El detalle es que no se me ve acá la pantalla. A ti se te ve, ¿cierto? Sí, pero si quieres, ¿por qué mejor no solo lo grabamos y después lo subimos, como siempre? ¿O no da la opción? No, no da la opción. O sí la puede dar, pero me la salté, yo creo. Pero, Pero creo que aquí dice en vivo. claro, ya está en vivo. Ok, Ya, démosles nomás. listo. Bueno, que Dios le bendiga a cada uno de los que están aquí presentes. Estoy aquí con mi amigo y hermano Saudi. Estamos aquí en esta tarde para presentar la historia de este gran cristiano, de este gran personaje que conmovió la historia, que marcó la historia, ya que este personaje llamado Prisciliano, del que vamos a hablar hoy en día, fue el primer mártir en cuanto a la Iglesia Católica. Él fue el primer, como podríamos decir, el primer cristiano tratado de hereje por la Iglesia y sentenciado por la institución establecida o por el gobierno. Fue decapitado por sus prácticas, entre comillas, heréticas. Así que vamos a hablar sobre este Prisciliano de Ávila y vamos a entrar en este contexto histórico para establecer la base. Mi hermano Saudi después va a hablar sobre los tratados de Prisciliano y vamos a buscar qué relación tiene Prisciliano con lo que creemos nosotros en cuanto a la deidad de Dios, o sea, la deidad de Jesucristo. Entonces partiremos primero. ¿Quién fue Prisciliano de Ávila? Bueno, Prisciliano de Ávila nació, se dice que nació en Galicia, aproximadamente en el año 340, y muerto en el año 385 en Treveris. Fue un obispo hispano-romano que tras ser acusado de brujería y gnosticismo, recordemos que el gnosticismo era un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I aproximadamente entre sectas judías y cristianas antiguas, los que podríamos decir que ellos creían que Dios no se podía contaminar con la materia, ya que la materia era algo corrompido. Dios no se podía unir a la materia y tenía que, en este caso, para cumplir un plan redentivo, traer a un delegado, ¿cómo se puede decir? Enviar un delegado para que cumplir esa función de redención. Entonces, él fue acusado de esto, de herejía en cuanto a brujería y gnosticismo, y fue ejecutado junto a otros compañeros. Originó el movimiento ascético, como el priscilianismo, conocido como el priscilianismo. Bueno, Prisciliano fue ejecutado por el gobierno de Magno Clemente Máximo, que fue un emperador hispano-romano también, que gobernó en la par occidental, como se dice, del Imperio Romano desde el 383 hasta su muerte. Era un golpista en ese tiempo. Aunque varios obispos de Occidente, como Martín de Tours, a la cabeza, junto con Juan Crisótomo, en Oriente, protestaron contra tal decisión. El propio Papa Cirico criticó duramente el proceso que se llevó a cabo. La sentencia y la ejecución fueron criticadas por muchos que se escandalizaron de que un hombre piadoso y entregado al culto a Dios fuera ajusticiado. Bueno, en la cristiandad se considera la ejecución de Prisciliano como el primer ejemplo en que la justicia secular intervino con una condena a muerte por un asunto de índole eclesiástica. Bueno, vamos a ir primero a los orígenes y pasos. Después vamos a hablar del conflicto, del viaje, de la condena en especial y lo que pasó tras su muerte. Entonces, según el próspero de Aquitania, que fue un discípulo de San Agustín y primer continuador de la crónica universal iniciada por San Jerónimo, se cree que nació en la provincia romana de Galecia, en el entorno de una familia senatorial, o sea, tenía bastante dinero, Prisciliano.
Era de una familia bastante acomodada, de bastante estatus social. Pero por la referencia a su origen noble, es probable que su ligación con la Bética o Lusitania, se podría decir, donde había mayor desarrollo del fondus aristocrático en la Galicia. Aunque otros autores han enseñado una mayor importancia de este tipo de latifundios en el noreste de la península ibérica. Bueno, pero para resumir, él nació en este lugar de Galicia. Bueno, y en el año 300, disculpen, en el año 370 llegó a Burdegalia o Burdeos para formarse con el retórico Delfos. Y podemos ver que su principal adversario, que se llama Itacio de Osonova, atribuye su conocimiento de astronomía y magia a un predicador agnóstico y o maniqueo, que maniqueo es el nombre que recibe la religión, podríamos decir, universalista fundada por el sabio persa Mani. Este hombre se decía que era el verdadero profeta de Dios enviado a la tierra. Y él decía que igualmente como el gnosticismo, que el cuerpo humano era el mal y el espíritu era el bien. De estas cosas era acusado Prisciliano. Entonces, hacia el año 379 aproximadamente, durante el consulado de Ausonio y de Olibrio, volvió al noreste de Peninsular y comenzó su periodo predicante. Recordemos y veamos que Prisciliano era, ya que era una persona de bastante estudio, de bastante estatus, era rico, podríamos decir, se caracterizaba porque era un gran predicador, influenciaba a las grandes masas y así consiguió generar un gran grupo de creyentes que lo seguían. Entonces, sus ideas obtuvieron gran éxito, en especial entre las mujeres y las clases populares, porque Prisciliano decía que la mujer tenía que tener una gran participación en los cultos que se realizaban, a la par con el hombre, contrariamente a lo que estaba enseñando la iglesia, que la mujer no tenía ningún rol protagónico dentro de la iglesia, podríamos tomar este punto. Entonces, por su rechazo a la unión, también rechazó la unión de la iglesia con el Estado imperial y criticó la corrupción y el enriquecimiento de la jerarquía. Estaba criticando también a estos obispos que con grandes puestos que se le estaban dando, se olvidaban de lo principal y estaban llenando su vida con riqueza, con lujo, bueno, y con tantas cosas. Ante la rápida extensión de su enseñanza, Higinio de Córdoba, el sucesor de Ocio, envió una carta informando de la situación a Idacio. Idacio, o simplemente Idacio, fue obispo de Mérida después de Florencio, según lo escrito por San Sulpicio Severo. Entonces, se envió una carta informando de la situación a Idacio, obispo de la sede metropolitana de Augusto de Mérida. El conflicto, ¿cuál fue el conflicto principal? Que estos dos obispos, Itacio de Osonova, convocaron el concilio que podíamos conocer, el actual concilio de Caesaragusta, actual Zaragoza, en el año 380 aproximadamente, con el fin de condenar la idea priscilianista. A este sínodo acudieron 2 obispos, aquitanos y 10 hispanos, lo que parece indicar una fuerte y rápida expansión del movimiento ascético. Ascético quiere decir que es la doctrina filosófica que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres mundanales, materiales y abstinencia de distintas cosas. Y esto lo practicó y lo predicó Prisciliano. Sin embargo, la ausencia de los 2 principales obispos acusados de priscilianista, Instancio y Salviano, evitó la condena firme. Las actas dicen que el obispo de Astorga, Simposio, abandonó el concilio al segundo día. Este prelado ocupó años después un lugar relevante entre los discípulos del hereje galaico, el obispo Valerio, anfitrión del sínodo,
recogió las recomendaciones del Papa San Damaso de evitar la condena. Poco después, esos dos obispos, Instancio y Salviano, elevaron a Prisciliano a la sede vacante de Ávila. En un intento de acercar posturas, Instancio y Salviano viajaron a Augusta de Mérida, que eso es Mérida. Y Mérida es un municipio, una ciudad de España, como lo conocemos actualmente, para entrevistarse con Idacio, pero tuvieron que huir de una turba de exaltados arengada por el obispo metropolitano. Entonces, hubo un nutrido cruce de acusaciones epistolares, disculpen, entre cartas que se enviaban entre priscilianistas y ortodoxos de ese tiempo. Hay que tener en cuenta que la extensión de las enseñanzas de Prisciliano se dio en todos los estratos sociales, incluyendo muchas familias influyentes de casi todas las provincias hispanas. Finalmente, una carta enviada por Idacio a Ambrosio, obispo de Milán, donde se encontraba instalada la corte imperial, convenció a este para obtener un rescripto del emperador Graciano, excomulgando y desterrando de sus sedes a Prisciliano y sus seguidores. Entonces, Prisciliano emprende un viaje. En el año 382, Prisciliano decidió viajar a Roma para defenderse de todas estas acusaciones que se le estaban diciendo de hereje, de maniqueísta, de gnosticista y un fin de cosas. Entonces decidió viajar a Roma para defenderse, pero el Papa San Damaso I, y también de la familia oriunda de Hispana, se negó a recibirle por no considerarse competente para anular un rescripto del emperador. Finalmente fue a Milán y aprovechó la ausencia de Graciano para convencer a su magister officiorum, o mayordomo mayor, macedonio, de anular el anterior decreto imperial. Y de regreso a Hispania, reafirmando la situación de su grupo y consiguiendo de paso que Instancio fuera acusado de perturbador de la iglesia, el procónsul Volvencio ordenó la detención del obispo antipriscilianista. Y este se vio obligado a huir a Treveris. Ahí en ese lugar fue donde fue asesinado Prisciliano, bajo el amparo del obispo Brito. Entonces, en el año 383, también el hispano Magno Clemente Máximo, gobernador de Britania, cruzó las Galías al mando de 130.000 soldados, haciendo huir al emperador Graciano en ese momento, a quien finalmente asesinó en una emboscada en los bosques de Lyon. Sus legiones lo nombran nuevo emperador del occidente, pero de este nombramiento no fue visto con buenos ojos por Teodosio. Teodosio I, también conocido como Teodosio el Grande, fue un emperador romano desde el 19 de enero del 379 hasta su muerte. Y durante su reinado afrontó y superó una guerra contra los godos y 2 guerras civiles, y fue clave para establecer el credo niceno como la ortodoxia de ese momento. Entonces, emperador de los territorios orientales, quien era Teodosio, esta situación delicada lo obligó a buscar apoyos en la Iglesia Católica. Veamos. A su vez necesitaba de amparo institucional para enfrentarse a los numerosos movimientos disidentes que le asediaban, tanto los arrianos, los rigoristas, los vinionitas, los patripacianos, los novacianos, los nicolaitas, los fitas, los maniqueos, los humonocitas. Bueno, hay una cantidad de doctrinas, entre comillas, heréticas que decían, eran las que en ese momento la Iglesia Católica tenía un gran problema, la cual quería acabar con todas ellas. Y pudo encontrar a este emperador Magno Clemente, quien fue un golpista, quien derribó a este emperador Graciano. Y el emperador Graciano necesitaba apoyo de la Iglesia Católica y se unieron las fuerzas. Ahí se unió la fuerza entre la Iglesia Católica y la institución secular o el gobierno de este momento romano, de ese momento el gobierno romano. Y aquí viene la condena.
En esa alianza de conveniencia se encuadra el desarrollo posterior de los acontecimientos. La Iglesia oficial, que recientemente podríamos ver que recientemente autofirmada en el primer concilio de Nicea, en el año 325 aproximadamente, y que en el breve espacio de pocos años ha pasado de ser perseguida a ser tolerada y finalmente a convertirse en la única religión imperial. Entonces, se enfrenta a un movimiento popular muy extendido de toda la península ibérica y buena parte de las Galías. Y Máximo, este emperador golpista, desea ofrecer una mano tendida en forma de condena oficial al priscilianismo. Pero la aplicación de una sentencia por herejía conlleva a la confiscación por parte del Estado de todos los templos de la secta, lo que no interesa a la jerarquía eclesiástica ni sirve a los intereses del emperador. De este modo se diseña un proceso judicial que pretende condenar a los obispos hispanos por maleficium, o sea, por brujería. Entonces, esta sentencia más favorable a las arcas del nuevo emperador incluye la requisa de todas las propiedades personales de los acusados, que recordemos pertenecen a pudientes familias hispanas, sin afectar al patrimonio eclesiástico. Entonces podemos ver que lo que se está dando aquí, entre los años 380 aproximadamente, se está dando el inicio a la persecución de todas estas doctrinas heréticas que fueron nombradas por la Iglesia y que conllevaba la persecución de todas las personas involucradas y de la confiscación de todos sus bienes. Entonces, se convoca un nuevo concilio en Burdeos, al que deciden acudir Prisciliano y varios de sus seguidores, y en él se condena de nuevo la herejía priscilianista, pero del que solo se obtiene de facto la disposición de instancio de su sede. Durante la celebración de este concilio, una multitud anejenada, la pida a Urbica, una discípula de Prisciliano. En ese momento, en ese concilio, la pidan a esta mujer. Este abandona el concilio y se dirige al norte, a Treveris, en la Germania superior, donde Máximo ha establecido su corte para convencer al emperador de que tercie a favor de su grupo, sin saber que allí Itacio de Osanova, su principal perseguidor, ya ha tejido la red que acabará con su vida. Entonces, en el año 385, Prisciliano llega a Treveris, donde es acusado a través de Evodio, quien es prefecto del emperador, de la práctica de rituales mágicos que incluyen danzas nocturnas, el uso de hierbas abortivas y la práctica de la astrología cabalística. Tras obtener mediante tortura una confesión del mismo Prisciliano, es decapitado junto a sus seguidores Felicísimo, Armenio, Eucrasia, la viuda de Delfiso, también Latroniano, Aurelio y Azariano. Todos ellos se convierten en los primeros herejes ajusticiados por una institución civil secular a instancia de algunos obispos católicos. La mayoría de los obispos católicos de Occidente, con Martín de Tours a la cabeza, protestaron contra esta decisión, y hasta el Papa Ciricio criticó duramente este proceso. Y entonces, tras su muerte, tras la ejecución de Prisciliano, un movimiento de sus seguidores se mantuvo en vigor durante al menos 2 siglos más, sobre todo en su Galicia de origen, como lo demuestran los sucesivos concilios convocados para tratar este tema. Entonces, inmediatamente después del proceso de Treveris, Máximo envía 2 comisarios a España para depurar las sedes episcopales de todo rastro de priscilianismo, iniciándose una cadena de ejecución y deportaciones que acabaron por despertar las iras de sectores de la iglesia oficiales, descontento
con el curso de los acontecimientos que se estaban viendo. Entonces, aquí Martín de Tours, Jerónimo de Roma y Ambrosio de Milán representaban un sector dentro del cuadro ortodoxo, leales a Roma, que se habían opuesto desde un principio a la injerencia imperial en asuntos eclesiásticos y a matar a los herejes. Son estos padres de la Iglesia, en especial Martín de Tours, quienes detienen el desproporcionado movimiento de Itaciano, quien persiguió a Prisciliano, denominado así por su principal impulsor, Itacio, el obispo de Osonova. En Oriente, Juan Crisóstomo amenazó: condenar a muerte a un hereje sería desencadenar en la tierra una guerra sin cuartel. Entonces, en el año 388, Máximo es derrotado, este emperador, quien persiguió el priscilianismo, y decapitado por Teodosio. Y la situación da un vuelco hasta el punto de que el propio Itacio es excomulgado en el año 389 por su implicación directa en el juicio secular contra Prisciliano. En este año, según Sulpicio Severo fue una aristócrata de Aquitania, declarado santo por la Iglesia Católica. Varios discípulos viajaban hasta Trevis con el permiso de Roma para exhumar los restos de su líder y llevarlo de nuevo a su ciudad natal, que era Galecia. A la cabeza de esta delegación se encuentra Dictinio, quien era hijo del obispo Simposio, autor de uno de los pocos opúsculos priscilianistas de los que se conoce en su existencia, aunque no se conserva ningún ejemplar en sí. De ese libro, titulado Libra, se conservan tan solo referencias indirectas en la obra de San Agustín de Hipona contra Mandacium. Entonces, esto refiere este autor que los priscilianistas consideran lícito mentir para proteger su existencia hasta el punto de que se recoge un santo y seña mediante el que se reconoce lura, periura, secretum proderem, o que significa jura, perjura, no reveles el secreto. Entonces, en el año 386 se convoca el Concilio de Toledo, en el que los seguidores de Prisciliano abjuran de sus ideas y declaran haber abandonado los errores de la secta, entre comillas, la secta. Pero la constatación de la previnencia de costumbres priscilianistas, eso es en la consagración de la Eucaristía con leche y uva y ayuno, de la presencia de clérigos con el pelo largo, etcétera, obliga a la celebración de un nuevo concilio de Toledo en el año 400. En este sínodo se asegura que 11 de los 12 obispos de Galicia eran priscilianistas y el único obispo no priscilianista era de la diócesis de Bretoña. No de Galacia, sino británica. Entonces, para resumir, tras la muerte de Máximo, Teodosio se proclama emperador de Oriente y Occidente, pero su muerte en el año 395 deja de nuevo el imperio dividido entre sus dos hijos, y podemos ver que este movimiento prisciliano se va desarrollando 2 décadas después. ¿Cuál es el resumen de la historia de Prisciliano? Que Prisciliano era un gran hombre de bastante dinero, que sin embargo sus enseñanzas contra, podríamos decir, la iglesia en ese tiempo, la cual se comportaba de una manera muy inadecuada, y el Prisciliano realizaba cultos en los bosques y ponía en total igualdad a la mujer que sea partícipe de los, podríamos decir, de los temas mismos de la iglesia. Y él proponía que la Biblia debería ser, en ese caso que se leía la Vulgata, la Biblia debería ser no interpretada solamente por un monopolio episcopal o por la iglesia, sino que también podía ser leída por los mismos que tenían llegada con la Vulgata, y poder predicar sobre los escritos bíblicos sin ninguna
represalia. Esto le incomodó a esa jerarquía de la iglesia y fue que se sintieron un poquito amenazados por la gran popularidad de Prisciliano, ya que era un gran predicador y que tenía bastante influencia. Estos tipos, estos obispos, hicieron una campaña de perseguir, tanto con dichos de mentira, llenos de mentira, que inculparían a Prisciliano como un brujo, como un herético, como un gnóstico, y etcétera. Prisciliano, al verse acorralado de todas estas acusaciones, tuvo que recurrir a distintos gobernadores que no pudieron ayudarle del todo. Y estos obispos que tuvieron celo de él se confabularon o se reunieron con este emperador Máximo. Máximo era un golpista y este mismo emperador necesitaba el apoyo ya sea del pueblo y el apoyo de la iglesia, la cual imperaba en ese momento. Y bueno, y ahí hicieron un tratado de que Máximo les podría ayudar si ellos le ayudaban. Y estos dos obispos que estaban en contra de Prisciliano llevaron a cabo su mentira, diciendo de que Prisciliano era un maniqueo, que era de una secta igual que la de los gnósticos, y Máximo llevó a la muerte a Prisciliano. Lo torturaron, primeramente, incluso por medio de la tortura, Prisciliano no confesó ninguno de las inculpaciones heréticas que estaban promulgando estos obispos y solamente dijo que hizo cultos en el bosque, que oraba en el bosque, pero sabemos que por medio de la tortura uno puede decir cualquier cosa. Sin embargo, él se mantuvo firme y lo único que dijo fue que estuvo orando desnudo, pero sabemos que esas son mentiras impuestas por los mismos obispos. Así que este es un pequeño punto referencial en cuanto a la historia, mi hermano Saudi. Y ahora vamos a ver un poquito de los tratados, lo que escribió Prisciliano y cómo respaldan estos tratados en cuanto a la deidad de Jesucristo. Así que mi hermano Saudi, usted toque esta parte que va a estar muy buena. Bueno, gracias, hermano.